Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo me les ha ido? Un cordial saludo a maestras, a todos los maestros, a rectores, rectoras que hoy nos acompañan para continuar en nuestra reflexión en periodos tan complejos como los que está viviendo el país y de los cuales vamos a incluir ahorita alguno de los elementos. Un muy cordial saludo también al equipo de la Secretaría que ya en este momento nos está acompañando. Entendemos que Nancy nos va a hablar al culminar algunos aspectos de la reflexión. Esta es una reflexión que vamos a presentar entre hoy y de hoy en 8 días sobre uno de los conceptos pues nucleares en la transformación de la educación. Así lo entendió la Secretaría de Educación de Abel Rodríguez, quien incluyó este elemento de la reorganización por ciclos para repensar varios de los aspectos. Sobre todo se intentó para repensar curricularmente el trabajo en Bogotá, pero también se pensó para generar transformaciones al sistema de evaluación. En el concepto de ciclo, tal vez el equipo que tiene mayor desarrollo es el equipo de los enfoques histórico-culturales. Particularmente dos, uno Leontiev y otro el Konin. Nosotros hablamos con ellos en los años 80, intentamos que viniera una persona del equipo para discutir con él, pero vinieron procesos de cambio muy fuerte en lo que era la Unión Soviética y no se alcanzó, pero alcanzamos a interactuar con Davidov para invitarlo a un evento donde se iba a abordar estas temáticas. Aquí arranco con esta cita del Konin, y es una cita totalmente macro que nos muestra que estamos ante uno de los temas cruciales para pensar la educación. Él dice que depende cómo resolvamos este problema, el de la periodización, pues de ahí va a depender qué estrategia usemos en la construcción del sistema de educación. Y él va a hacer una propuesta de cómo cree que debería organizarse el sistema escolar. Sin embargo, ellos tuvieron un problema, y es que solo pudieron poner la prueba de manera muy experimental en muy pequeñas instituciones, y el resto del sistema, sinceramente, era bastante tradicional. Nosotros creemos que este elemento, este concepto, el de ciclos del desarrollo, nos puede ayudar a una transformación muy completa de todo el sistema. Uno, al trabajo en equipo. Es una de las opciones, tal vez la más potente que uno podría encontrar para que lo que hace un profe de matemáticas tenga nexos con lo que hace un profe de ciencias sociales o educación física, para que un profe de primero tenga nexo con lo que hace un profe de segundo. Es una de las soluciones. Escuela Activa, por ejemplo, encontró
otra solución, pero es una solución que consiste fundamentalmente en poner de acuerdo a dos docentes para que hagan un proyecto de manera conjunta. Esta es una solución bastante más estructural, donde se articulan dos fuentes de organización de la escuela. Una que es la de el área, los distintos profes de cursos muy cercanos, y dos, la de los cursos muy cercanos, y ahí viene la pregunta de cuántos ciclos, cómo deberían caracterizarse cada uno de los ciclos. Pero el trabajo en equipo es uno de los puntos cruciales que una estructura por ciclos puede ayudar a darle una muy buena solución. El otro es el elemento de la posibilidad de trabajar distintas dimensiones. Hemos tenido una escuela muy académica, con pocos profes para otras áreas, con profes muy pocos en áreas como educación física, como artes, tanto que recibieron durante muchísimo tiempo el nombre de áreas costura o materias poco importantes o que no se deben tener en cuenta. La escuela que hemos construido no ha sido una escuela muy integral y, y los ciclos nos pueden ayudar a eso, a trabajar, a pensar, a hacer acuerdos entre los profes sobre las diversas dimensiones. Uno más complejo, mucho más complejo, que es a pensar ya no en el aprendizaje, sino en el desarrollo. Ese es mucho más complejo, implica ya un cambio de paradigma, incluso implica dos cambios de paradigma. Hay mucho docente que está todavía muy centrado en la pregunta de la enseñanza. Eso implica un cambio de pasar de la enseñanza al aprendizaje, pero el segundo cambio, la segunda revolución, es ya no pensar en el aprendizaje, sino en el desarrollo. Y como decíamos antes, en el desarrollo de las distintas dimensiones. Cuarto, podría ayudarnos a una transformación en el currículo. Así lo pensó el maestro Abel cuando implementó en Bogotá la estructura por ciclos y dijo, no, pues es la oportunidad de hacer una reorganización curricular. Y se comenzó a hablar de campos del pensamiento y entonces apareció la pregunta, ¿cómo podríamos articular las distintas áreas? También lo pensó y nosotros lo pensamos igual como una muy buena oportunidad para repensar la evaluación, tal como lo vamos a sustentar a lo largo de hoy y del próximo jueves, pues es una muy buena oportunidad para evaluar aspectos mucho más estructurales. ¿Cómo va el desarrollo de los niños? A nosotros, por ejemplo, nos permitió llegar a pruebas de desarrollo para ver cómo está la lectura de todos los estudiantes de la institución, para ver cómo está el pensamiento y para ver cómo está su nivel de autonomía. Entonces, muchísimo más estructural, ya no dependiente de cada maestro y de cada asignatura. Y el último, que va a ser clave en este programa, a nosotros nos ha permitido pensar, bueno, ¿y cuáles son entonces las competencias de pensamiento, de comunicativas y las éticas de cada uno de los ciclos para que todo el equipo de maestros las desarrolle? La tesis que voy a tratar de demostrar es que este sí sería uno de los conceptos totalmente cruciales
para transformar la escuela, para cerrar las brechas, para impulsar la transformación pedagógica en las escuelas. Sin embargo, si uno hace un balance, ya hay 2 balances que yo conozca que se hicieron del proceso en Bogotá. Hay un texto, es el texto, por ejemplo, este es uno de los balances, el de Fernando Rincón, un trabajo del IDEP, de cuál sería el balance del cambio de ciclos, y el otro, el que hizo Germán Pilonieta. Son 2 de los trabajos que yo conozca. Bogotá está muy incipiente todavía la reestructuración por ciclos del desarrollo. Por ejemplo, ¿llegó Bogotá al énfasis en competencias transversales? No. ¿Está todo articulado en los colegios de Bogotá para el desarrollo del pensamiento? No se llegó allá. ¿Transformaron los ciclos los sistemas de evaluación? No, tampoco. Esa era la idea en 2004, pero si uno lo mira hoy, 17 años, no. Se están haciendo pruebas en Bogotá que permitan, gracias a la estructura de los ciclos, decir cómo va el desarrollo. No. Hay pruebas externas, pero condujo a que desde cada una de las instituciones se repensara el sistema de evaluación. No. Se dio esa reorganización curricular y aparecieron los campos del pensamiento. No. Hubo intentos, esfuerzos bonitos, y hay colegios que han avanzado mucho más que otros, pero uno no podría decir que hoy en Bogotá estamos trabajando por campos del pensamiento. No se podría decir así. ¿Mejoró el trabajo en equipo? Es muy probable, ustedes lo sabrían más que yo. Es muy probable que sí hubo un impacto en el trabajo en equipo. Hubo un impacto en una visión más integral del desarrollo. Sí, es muy probable. Yo conocí, por ejemplo, los esfuerzos que se hicieron a raíz de la Cátedra de la Paz, y sinceramente era un trabajo bellísimo, interesantísimo, el que se estaba gestando hace muy pocos años en Bogotá. Se ha dado una mediación ya no centrada en el aprendizaje, sino en el desarrollo. No lo creería, pero esta es la tesis que voy a sustentar. ¿Cómo lo hicimos nosotros desde hace 36 años que formulamos esta idea y la hemos ido puliendo? Y pues la pregunta sobre cómo lo ha hecho Bogotá sí dependería muchísimo más de ustedes. Yo les voy a hablar de cómo nosotros pudimos hacer. ¿Cuál era, cuando aparecía el Merani, cuál era el lineamiento que había planteado el Merani? El Ministerio de Educación, perdón. El Ministerio decía que había un currículo que estaba prescrito, eso es modificado en el 94, pero en el 88 el lineamiento estaba totalmente centralizado, fijado por el Ministerio de Educación, con todas las disciplinas fragmentadas, sin nexo entre un área y otra área, con múltiples asignaturas, 12, 15 por grado, con unos docentes que tenían que llenar unos parceladores diciendo clase por clase en qué consistía el trabajo, y con un equipo de policías que supervisaban, que verificaban que hubiera un cumplimiento. Entonces uno tenía que poner ahí lo que decía el ministerio, por si llegaba el ministerio a supervisar el proceso, se estuviera cumpliendo. Era un modelo muy poco autónomo y era un modelo muy centralizado, muy fragmentado,
que no empodera de ninguna manera a los maestros. ¿Permanecen elementos de aquí? Claro. Es distinto con la Ley General de Educación, pero ¿permanecen elementos? Sí. Los sistemas que ha intentado de derechos básicos de aprendizaje van un poco en la misma dirección, sí. Van en la misma dirección y son un error de direccionamiento curricular, sí. Dos, había una visión que es la que en mayor medida va a entrar en tensión con esta estructura de ciclos, y es la visión de que debería haber una continuidad, una gradualidad. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, incluso antes de primero estaba el grado cero. Es una concepción del desarrollo lineal la que subyace. Yo recuerdo estar en el Congreso de FECODE del 86 y decir que esto era un enorme logro el que se pensara la educación de manera lineal, gradual, acumulativa. Y a mí desde ahí sí me parecía que era un profundo error del ministerio y de FECODE, que adoptaba la misma idea. Y la división que existía es una división totalmente nominal, administrativa, pero sin criterios pedagógicos, que es la de preescolar, un nombre profundamente equivocado porque presupone que eso no es escuela, primaria, bachillerato, como si fueran una unidad primaria o si fuera una unidad bachillerato, con una evaluación exclusivamente académica. El ICFES realmente lo que evaluaba no servía sinceramente para nada. La evaluación del ICFES era totalmente fragmentada, totalmente impertinente, totalmente informativa, y una maestra concentrada en cada uno de los cursos. En primaria, la maestra de primero y segundo, que al mismo tiempo era la que tenía casi todas las asignaturas, con algunas excepciones, pero con un peso muy, muy alto a lo académico y a lo cognitivo. Y hay que resaltar todo esto porque la estructura de ciclos se va a oponer a esto, se va a oponer al énfasis académico, a esta visión lineal, a esta división de tipo administrativo, a esta visión fragmentada en las disciplinas, a la idea de que una sola maestra debe concentrar. Hace muy poco yo estuve trabajando varias reuniones con un grupo de maestros de Bogotá y un grupo de artistas. Era un encuentro internacional donde estaba, por ejemplo, el presidente de la ADE de Bogotá, maestros representando a los maestros y un grupo de teatreros muy importantes, prácticamente todo el equipo de la Candelaria, todo el equipo del TEC, algunos de grupos de teatro en Estados Unidos, en Cuba, y nos hicieron una pregunta, y la pregunta era si era posible que lo que ellos habían hecho en el teatro, que era un proceso de creación colectiva, se pudiera llevar a los colegios. Si pudiera haber en los colegios teatro, creación colectiva. Y yo sustentaba en ese encuentro, tuvimos muchísimas horas, días enteros, yo sustentaba que sería uno de los caminos para transformar la escuela si hubiera un proceso de creación colectiva. Y si los maestros se empoderaran en los colegios hacia una creación colectiva y que todas las innovaciones, la Escuela Pedagógica Experimental, la Unidad Pedagógica, el Juan Ramón Jiménez, el Gimnasio Moderno, por ejemplo, en su momento, que todas las innovaciones, la Escuela República de Paraguay en Cali, que en el 86 el Merani le concedió como la mayor innovación pedagógica en Colombia, en una época donde nosotros otorgábamos distinciones
a quienes veíamos que estaban impulsando los procesos de transformación, pero todos esos habían sido procesos de creación colectiva. Pero yo les decía que entre lo que hacen en el teatro y lo que se hace en la escuela sí había un abismo muy grande y que era algo que había que realmente repensar. Y les hacía estas tres preguntas. La primera, yo les decía a las actrices, a los actores, ¿qué pasaría si cada actor trabajara de manera independiente? Si se metiera en un cubículo él a entrenar y los demás actores no vieran cómo era la actuación de él. ¿Qué pasaría si no solo el actor se metiera en un cubículo, sino si los espectadores entraran a las obras de teatro a ver actuar a los actores y actrices, cada uno de manera independiente? Y les preguntaba si así, con actores y con públicos viendo fragmentos, si así podría haber una creación colectiva, y evidentemente pues la respuesta es que eso no era posible. Pero así sucede en la escuela, es bien complejo. En la escuela el trabajo es totalmente individual de los docentes. Es el núcleo, es uno de los núcleos de problema del sistema que hemos construido. Es decir, el profe de sociales no aprende viendo al profe de matemáticas, no. El profe de sociales de primero no aprende viendo al profe de sociales de segundo, no, no. Es más, hay poquísimos momentos donde uno aprende del otro, por ejemplo, de cómo planeó, de cómo dio una clase, de cómo elaboró una prueba diagnóstica, de cómo planificó el trabajo. Hay muy poquitos encuentros. Es un trabajo fundamentalmente individual. El actor, por el contrario, todo el tiempo en el ensayo, en la obra, todo el tiempo ve al otro. Entonces aprende en equipo, aprende colectivamente. Entonces la posibilidad de una creación colectiva es muchísimo más alta en el caso del teatro que en el caso de la educación. Lo segundo es que el maestro está muy concentrado en el hacer. El maestro está muy volcado a orientar, a apoyar, escuchar a un niño en concreto, a un niño con 1000 problemas, acompañarlo, orientarlo. Mucho menos en el pensar, mucho menos en el reflexionar. Hay pocos espacios para que un maestro revise, reelabore, cambie, confronte, investigue. Claro, los muy buenos maestros lo van haciendo, pero en general la escuela privilegia, sesga hacia el hacer. Por eso cuando un maestro lleva muchos años, no necesariamente va siendo cada vez mejor maestro, no necesariamente. Para que cada vez fuera mejor maestro, tendría que haber un proceso de revisión de la práctica. Pero el sistema no ha sido pensado así. El sistema no ha sido pensado con momentos de revisión, de investigación, de discusión, no. Y el maestro está muy concentrado en una pregunta que no es la pregunta, como veremos cuando trabajemos currículo, fundamental, que es la pregunta del cómo. No es la pregunta del para qué, del qué, no. No es la pregunta curricular, no. Le da muchísimo peso a la didáctica, al cómo
a cuál es el papel del estudiante, del maestro, del saber en un proceso. Es decir, hay una situación bien distinta. Yo les planteaba a los actores frente a la que tenemos los educadores. Sin embargo, concluimos que habría que crear unos colegios piloto y pensamos en 40 y es algo que está por hacerse para ver si pudiéramos impulsar un proceso de trabajo conjunto con actores para impulsar la creación colectiva en la escuela. Y vamos al núcleo, a la pregunta por el ciclo. ¿De dónde viene esta idea? Muchos autores la han planteado y la han planteado de distintas maneras. Rousseau tiene una manera de caracterizar el desarrollo. Por ejemplo, él dice, vea, no le explique a un niño algo porque la razón se demora mucho en llegar, y mucho menos criterios de tipo moral, dice él, son bastante posteriores. Lo primero, dice él, deberían ser los sentidos. Y uno debería trabajar mucho en la educación de los sentidos. Freud le da un peso gigantesco, pero gigantesco a la dimensión sexual. Y dice, básicamente lo que pasa en el desarrollo de un niño se podría explicar desde la sexualidad, sobre todo pues en la explosión de las hormonas, en la preadolescencia. Piaget ya hace una caracterización muy importante, tal vez uno de los dos conceptos más importantes construidos por Piaget es el de estadio. Es la idea de que las estructuras cognitivas atravesaban por estadios distintos. Es la idea de que el niño inicialmente, en sentido estricto, no tenía pensamiento, no tenía lo que él llamó una función simbólica, no había una representación, pero sí había una solución sensorio-motora. Pero que un niño usaba operaciones intelectuales distintas a las que usaba un joven o un adulto, que resolvía problemas de una manera distinta. La caracterización de Piaget es clave, porque da muchos elementos para entender el pensamiento, da muchos elementos para entender lo que él llamó las operaciones intelectuales. Una parte del pensamiento fue magistralmente caracterizada por Piaget. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el periodo preoperatorio y el concreto? No, él hace unas investigaciones, pero espectaculares, ¿no? Que no se devuelve el pensamiento, que el pensamiento todavía no tiene la reversibilidad. Piaget ha debido generar un cambio profundísimo en la escuela. No lo alcanzó a generar, no lo alcanzó. Y no lo alcanzó a generar en buena medida porque Piaget no creía mucho en la escuela. Él era mal que bien un biólogo y sus visiones eran fundamentalmente genetistas y sus explicaciones fundamentalmente tenían que ver con la edad, no con el papel de los maestros, de la cultura, del contexto, no. Pero el estudio de Piaget, pues sí es fundamental, un texto el más sencillo de él y el más general de él, los 6 estudios, pues es muy útil para entender cómo, presupone él, se van
consolidando esas operaciones intelectuales. Y si un niño no tiene la reversibilidad, va a tener enormes dificultades, por ejemplo, en el trabajo en matemáticas, porque entonces el concepto de número tendría una limitación gigantesca si yo creo que es más 5 objetos dispersos que 5 objetos más cercanos, pues no puede construir el concepto de número. Colbert hace un trabajo muy bello, muy análogo al de Piaget, pero en otra dimensión, en la dimensión moral. Y también llega a una construcción muy interesante de que hay un desarrollo de tipo moral que atraviesa por periodos distintos, por etapa. Él usa el término de etapa. Colbert es muy interesante porque es más radical que Piaget a nivel pedagógico cuando dice, vean, las escuelas tendrían que ser escuelas más democráticas. Tendríamos que darle más espacio, más tiempo a los niños para que hagan, decidan. Por ejemplo, muy inspirados en Colbert, nosotros les damos la institución educativa a los estudiantes en distintos momentos del año. Muy inspirados en Colbert, promovimos debates de tipo moral y creemos que la lectura de Colbert es también muy útil para repensar la escuela. Pero tanto Piaget como Colbert, como Rousseau, como Freud le dan muchísimo peso a una dimensión. Sí, es un problema que comenzaban a resolver los enfoques histórico-culturales. Ya ellos sí dijeron no es el desarrollo tal como pensó Piaget, desde una estructura cognitiva a otra, desde un cambio en las operaciones, sino que paralelamente vienen otras dimensiones y algunas, dijeron ellos, se van volviendo más importantes en un periodo y otras en otro periodo. Piaget es totalmente kantiano, totalmente racionalista. Su idea es que lo que determina es la razón, el desarrollo cognitivo, esa definición de Aristóteles de que el hombre es un animal racional, que ha sido una de las definiciones que más tiempo llevan en la historia, 25 siglos, pero de las más equivocadas. El hombre no es un ser racional. Hay miles de elementos no racionales de la vida humana y hay miles de decisiones que no se toman desde una perspectiva racional. Entonces, todas las periodizaciones le habían puesto muchísimo énfasis a una sola dimensión. ¿Qué hicimos nosotros al iniciar? Partimos muy de Piaget y proyectamos 4 grandes ciclos. Y esto, quien lea nuestra primera obra, que es hace ya 36 años, por lo tanto la escribimos hace 40 años, 4 décadas, formulamos la idea de que debería haber 4 ciclos en educación. Y lo pusimos a prueba y vimos algunas ideas interesantes y algunas dificultades. Vimos que Piaget solo abordaba algunos de los elementos en el desarrollo cognitivo, lo abordaba espectacular. 56 libros escribió Piaget, 55 sobre un mismo tema, que es el desarrollo cognitivo, y uno sobre el desarrollo moral. Y supuso que el que determinaba todo, pues como demuestra solo ese dato, pues era el desarrollo cognitivo. Y no es verdad. No es verdad. No hay una dimensión dominante. No es verdad. Ver a un adolescente es darse uno cuenta que lo que domina a un adolescente no es la razón. Ver los jóvenes que hoy están
en 600 municipios marchando, no son las ideas lo que los mueve a ellos, no. Hay otros aspectos bien complejos, pero uno tiene que entender las distintas dimensiones y él no las tuvo en cuenta. Él solo trabajó, pero esa es la gran ventaja, que en la que trabajó avanzó muchísimo desde el punto de vista de las operaciones intelectuales, pero no captó que uno cuando piensa sobre algo. Le dio demasiado peso a la operación intelectual y muy poco a las herramientas, a los instrumentos, a los conceptos, muy poco, no los vio. Llegó a decir que habría de golpe que tener en cuenta para explicar por qué algunos se demoraba un poco, el decalage lo llamó, pero no incluyó eso en el desarrollo cognitivo, no incluyó las herramientas, los instrumentos, lo que pedagogía conceptual en su momento llamó los instrumentos del conocimiento. Piaget tampoco tuvo en cuenta el contexto, él diseñó un sistema que supuso que era universal, pero muchos de grupos de investigaciones en el mundo, en África, en Europa, en América Latina, fueron encontrando que el desarrollo variaba y que no se alcanzaban los mismos niveles a los que él suponía. Por ejemplo, en América Latina, todos los estudios que se hicieron en la década del 80, encontramos mucho menor desarrollo al que encontraba los grupos que se habían inspirado en Piaget, y en Europa grupos de investigación encontraron también que la idea de Piaget del desarrollo cognitivo tendría que tener en cuenta la cultura, la educación, el contexto, porque no se alcanzaban tampoco los mismos desarrollos. Pero para nosotros fue muy interesante partir de Piaget y por eso construimos 4 grandes ciclos a partir de Piaget, pero incluyendo otro elemento. Entonces dijimos, bueno, de acuerdo con Piaget, habría 4 grandes periodos en el desarrollo de las operaciones intelectuales. Eso fue la primera década del Merani, pero la lectura de los miembros de los enfoques histórico-culturales, Leontiev, Davidov, Chardakov, el Konin sobre todo, nos ayudaron a hacer algunos ajustes. Merani, Vallon, nos ayudaron a pensar procesos posteriores al pensamiento formal. Miguel, mi hermano, usó un nombre que usaba Merani, el de precategorial, o sea, otros instrumentos distintos a las cadenas inductivas y deductivas que pensaba Piaget, incluyendo ya no solo las operaciones, sino también los instrumentos del conocimiento. Eso querría decir que en proposicional hay unos instrumentos y unas operaciones, las proposiciones, que en conceptual había otros instrumentos y otras operaciones. Ahí, por ejemplo, es que se formula los mente factus para precisar los instrumentos y las operaciones, qué tipo de operación había entre una proposición y otra. Formal, donde ahí el peso de Piaget fue muy alto, cuáles son las operaciones propias del periodo formal, la inducción, la deducción, cómo actúa cada una de ellas, cómo podemos favorecer cada una de ellas, y ya esto sí era muy distante de Piaget, un retorno a la explicación de los elementos concretos, ya no formales, sino cargados de contenido. Por eso Piaget no podía ver las precategorías.
Y así apareció 4 grandes ciclos, pero con un sesgo académico, cognitivo, racional, que propuso los enfoques histórico-culturales, también 4 grandes periodos, pero distintos. Ya aquí había un elemento, habían varias tensiones entre los enfoques histórico-culturales y el enfoque de la psicología genética de Piaget. Uno era que ellos le preguntaban a Piaget, ¿cómo explica usted que un niño pase de unas operaciones a otras operaciones? Y ellos decían que la respuesta de Piaget era muy débil porque era una respuesta fundamentalmente biológica, genética y no cultural. Y 2, que la visión de Piaget era demasiado formal. Suponía Piaget que si yo tenía operaciones deductivas las podía usar en cualquier campo, pero los que trabajaron posterior a Piaget, los post-piagetanos, llegaron a la misma idea de los miembros del enfoque histórico-culturales, y es que no, que también los contenidos tenían mucho que ver y que si yo era un experto en ciencias sociales, ahí alcanzaba mayor nivel de desarrollo, contrario a la idea inicial de Piaget. Y formularon esto. Primero, que uno, que había que tener en cuenta cuál era la actividad dominante y que las actividades en una época eran dominantes de alguna dimensión y en otra época era dominante otras dimensiones. Y entonces plantearon que lo clave en el niño pequeño, en el niño de la edad preescolar, era el juego de roles. Y es muy interesante el trabajo sobre el juego de roles. Y es muy importante revisar el trabajo sobre el juego de roles. Y hay desarrollos de una rusa radicada en México que nosotros hemos invitado para reunirnos y nos hemos reunido aquí y allá, que es muy importante revisar, que Julia Solovieva. Y el trabajo de Julia sobre juego de roles muestra que hay que revisarlo quien trabaje en la educación inicial y quien trabaja en los primeros años de primaria. Porque es muy interesante cómo el niño juega a ser profesor sin ser profesor, sin enseñar. Juega a ser médico sin ser médico. Pero es la manera como el niño aprende de lo que hace la cultura, interioriza lo que hace la cultura, simula lo que hace la cultura para socializar. Si ustedes ven en los animales, en todos los animales, si ustedes ven a un gato, el gato simula cuando uno juega con el gato que lo va a morder, pero no lo muerde. Simula que está escondido, pero no está escondido. Simula que yo le voy a pegar y sale corriendo, pero no le voy a pegar. Es una simulación de la realidad que hacen los animales y es una simulación que hacen los niños, pero en la simulación de los niños va hacia la socialización. Y la simulación de los niños va a ser muy útil si la incorporáramos en la escuela para adquirir cierto tipo de nociones. Por ejemplo, en ciencias sociales, simular una tienda nos ayuda
a introducir ciertas nociones como la de compra, venta, precio. Bueno, entonces ellos postularon el juego de roles y supusieron que en todo este periodo lo que hay que hacer es actividades lúdicas de juego. Un segundo ciclo en el cual decían lo dominante va a ser el aprendizaje. Y es muy curioso. Hasta Freud, que le dio todo el peso del mundo a la sexualidad, dijo, bueno, sí hay un periodo extraño en el cual realmente la sexualidad no juega un papel decisivo y es incluso cuando los niños viven muy distanciados de las niñas, lo que se llamó el club de Toby, odian a las niñas y después vuelven a aparecer las niñas para los niños para las niñas, los niños para los niños, digámoslo, vuelve a aparecer la sexualidad y ellos dijeron, es el periodo clave para el aprendizaje. Y dijeron, no, hay un tercer periodo donde lo que hacen los muchachos es comunicarse. Y es una comunicación fundamentalmente uno a uno. Es una comunicación íntima, es la construcción de la amistad. Y ese es otro periodo. Y el modelo de los enfoques histórico-culturales tienen varias diferencias con Piaget, y es que las dimensiones dominantes cambian, no siempre es la cognitiva, por ejemplo, en este caso es la comunicación íntima, y en el juego de roles no es la cognitiva. Tiene la idea de que es la actividad, la acción, la que va determinando y la que va explicando por qué se cambia de un ciclo al otro ciclo. Y finalmente, dicen ellos, se pasa a un individuo que quiere, piensa y actúa pensando en cómo lo que él hace es benéfico para una comunidad. Entonces, construye, pero no lo pudieron poner propiamente a prueba. Lo que hicieron son investigaciones para caracterizar las actividades dominantes de cada uno de los ciclos. Y nutridos en ellos, nosotros elaboramos el sistema que ya lleva en el Merani cerca de 20 años. Y es la idea de que los niños deberían inicialmente pasar por un periodo de exploración, no de aprendizaje. Es que el núcleo del problema, del paradigma que ha dominado, es la idea de que yo le voy a transmitir algo al niño, el niño va a aprender algo, porque leído desde esta perspectiva, los primeros años el niño debería explorar y debería estar lleno de preguntas y debería salir no solo en su salón de clase, y debería indagar lenguajes distintos y debería en ciencias formular preguntas. Es un periodo donde el niño no debería estar aprendiendo a sumar la letra como el eje dominante, sino debería ser mucho más exploratorio. Ayer estábamos en un encuentro en matemáticas, Nancy lo había impulsado desde la Secretaría de Educación, un encuentro juvenil con muchas instituciones de íntegro todo el país, y yo les decía, vea, es muy extraño, en la vida uno nunca encuentra, nunca, que haya un camino, que haya una respuesta, que haya una pregunta, nunca, nunca. Pero en matemáticas trabajan como si fuera una pregunta, un problema y una solución. O sea, la antítesis de la vida. Y le decía, yo sí creo que en matemáticas a uno le deberían siempre pedir
diga 3 respuestas distintas, señale 3 estrategias distintas y en lenguaje lo deberían poner a escribir con finales distintos los cuentos. Si hiciéramos así, el mundo no sería tampoco creativo en la vida de adulto, sino florecerían estrategias, ideas, pensamientos, soluciones muy diversas. Y esto arranca desde los primeros años en exploratorio. Un segundo periodo, ciclo, que nosotros vamos a denominar como conceptual, no del aprendizaje como postularon los enfoques histórico-culturales, no en el primer ciclo de juego de roles como postularon ellos, sino exploratorios, una reinterpretación del proceso, un segundo donde uno lo que hace es conceptualizar, no aprender, no sería un término muy exacto. Uno tercero, donde él entra en relación con el contexto, sin duda es muy brillante la interpretación del Koning cuando dice que es la comunicación, es verdad, de comunicación, pero no íntima, sino con los otros. Me parece que es más general. Y un último que no creo, yo creo que ahí hay un sesgo ideológico cuando ellos lo pensaron como una actividad socialmente útil, no, un momento donde el joven proyecta su vida, hacia dónde va su vida y hacia dónde va la sociedad y qué va a pasar con el Estado y qué va a pasar con el gobierno y si va a cambiar, caer, qué se va a construir, una, como diría Piaget, una situación muy hipotética de múltiples posibilidades sobre la familia, la sociedad. Pero, y en eso sí tienen muchísima razón los enfoques histórico-culturales, no es la misma dimensión la que predomina, ¿no? En exploratorio, la dimensión que predomina es la socioafectiva, para uno adaptarse al colegio al que llega. En conceptual es la cognitiva, muy seguramente. En contextual es la comunicativa, la dimensión dominante, y en proyectivo vuelve a ser fundamentalmente socioafectiva, fundamentalmente. Esto nos ha permitido a nosotros no trabajar cada uno de manera independiente, porque los profes de proyectivo pues estamos articulados en torno a la actividad de proyectar. Entonces, las materias no deben ser historia de Colombia, sino deben ser historia del siglo XXI, el que estamos ahorita. Las materias de ciencias deben estar viendo perspectivas, paradigmas, hacia dónde va la ciencia, qué nuevos retos vamos a tener. Entonces, los profes de exploratorio deben estar trabajando en torno a la exploración del mundo social, natural, matemático, y debe haber lenguajes creados y debe haber situaciones para que les ayuden a explorar el mundo. Por ejemplo, nosotros en ciencias sociales trabajan es etología, pero esto proviene de esta idea de cuál es la actividad rectora en el ciclo. Y en conceptual, pues van a trabajar conceptos de las ciencias, conceptos de la matemática, conceptos, o sea, las distintas asignaturas van hacia la conceptualización. Y en educación física, entonces aparece la pregunta de cuáles serían conceptos fundamentales a trabajar. Y en contextual, entonces, el eje del trabajo va a ser la comunicación. Entonces, está equivocado un colegio que en contextual el profe es el que habla. No entiende la actividad rectora, no entiende el desarrollo del niño. Entonces, esto nos permite
un trabajo muchísimo más articulado porque todos los profes del ciclo tienen un lineamiento de trabajo, tienen un lineamiento en la evaluación, tienen un lineamiento en la manera de trabajar didácticamente, o sea, se articula el trabajo del profe de educación física con el de matemáticas. No es lineal el desarrollo, no es gradual, no es acumulativo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no. El desarrollo es mucho más complejo, con crisis, con retrocesos. Vygotsky hablaba de periodos críticos, más complejo de lo que él previó. Y esto nos permitió un trabajo en torno a las competencias transversales. Precisamente este trabajo que estamos desarrollando con ustedes, ustedes van a diseñar un proyecto de cómo trabajar una competencia comunicativa en un ciclo. Pues nosotros eso fue lo que hicimos hace 35 años y empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo sería una competencia comunicativa y cómo una competencia cognitiva y cómo sería una competencia desde la perspectiva del pensamiento y cómo la trabajamos esa competencia, por ejemplo, la argumentativa en sociales, en naturales, en educación física. Entonces nos articulamos en su esencia, pero ustedes van a hacer ese mismo trabajo. No lo van a implementar, ojalá lo pudieran implementar en el segundo semestre, pero lo van a diseñar acompañado por el equipo de profes. Pues ese fue el impacto curricular que tuvo en nosotros, gigantesco. La estructura de ciclo cambió el currículo por completo, porque el currículo se nos articuló en torno a estas competencias transversales. Yo les he comentado en algún momento que nosotros le propusimos al ministerio que nos dejara concentrarnos en pensamiento, en operación intelectual, lo llamábamos en la época de pedagogía conceptual, las operaciones propias de cada uno de los ciclos, y el ministerio rechazó la idea. Y entonces nosotros le dijimos, nos deja crear un área de pensamiento, en esa área de pensamiento ponemos a prueba las operaciones intelectuales y después en el año 1 y después en el año 2, en todas las materias consolidamos las mismas operaciones intelectuales. Ejemplo, en el grado 9, yo era profe, por ejemplo, de argumentación, esa es una materia del área de pensamiento, entonces trabajábamos consolidando la argumentación de los estudiantes. Y en el grado 10, entonces, todos los profes de ciencias sociales consolidaban la argumentación, pero con contenido de las ciencias sociales. Y los profes de ciencias naturales consolidaban la competencia argumentativa, pero con contenido de las ciencias naturales. Y entonces los profes del área de competencias comunicativas en 9 trabajaban lectura crítica, y entonces los profes de educación física, los profes de cada una de las áreas de matemáticas iban fortaleciendo, ya no en el año 9, sino en el 10, la lectura crítica con contenidos de las distintas áreas. El ministerio rechazó nuestra propuesta y tuvimos un debate que está escrito, está en un libro mío del año 2001. El debate es un debate con el profesor Carlos Vasco, donde Carlos Vasco dice que es una idea totalmente descabellada que haya un área de pensamiento, porque él dice que van a discutir en pensamiento si siempre que ustedes trabajen hay algún contenido. Yo le decía, sí, eso es verdad, profesor Vasco. Vasco es muy piadetano. Sin embargo, tenga en cuenta esto. En lectura pasa lo mismo. Yo aprendo a leer con cualquier texto.
y después consolido la lectura en sociales o en matemáticas con contenidos distintos. Entonces me contestaba, es que tampoco debería haber una materia de lectura. No me puedo detener en este debate, pero en el fondo el debate era muy importante y yo creo que él hoy reconoce que no era válida la propuesta de él y la que él defendió en el Ministerio de Educación, y que el crear un área de pensamiento disparó los procesos de pensamiento de los muchachos, puso a todos los profes a ver cómo era que se trabajaba pensamiento y les permitió a los profes de sociales, claro, entonces lo que ustedes hacen es esto, yo lo podría hacer de esta manera. Fue un debate muy interesante. Yo creo que nosotros mostramos que sí era necesario el trabajo en estas competencias transversales, jalonado por un área, y entonces lo mismo hicimos en comprensión humana y también creamos un área, y esta fue un poco inicialmente inspirada en Colbert, pero después sí tomó otro rumbo, un área que llamamos de comprensiones humanas. Y Antanas dice que él tuvo un poco la misma idea de Vasco de que no debería haber un área de pensamiento, porque Vasco decía, no, pues que pensamiento se desarrolla en historia, en geografía, en matemáticas, y no. Todo mostró que él estaba equivocado, que el ministerio estaba equivocado, y hoy los niveles de desarrollo del pensamiento en las competencias argumentativa, deductiva, no llegan al 1 o 2% en ningún área. Por lo tanto, no es válido la hipótesis de Vasco. Se equivocó y se equivocó el ministerio, yo sí creo. Y Antanas hace algo muy similar en el caso de las competencias que él denominó ciudadanas. Y él dice, ¿no? Yo creo que ingenuamente creí en etapas anteriores que una buena enseñanza del lenguaje, las matemáticas y las ciencias formaba a la fija buenos ciudadanos. Hoy en día creo que se necesita una formación específica para la tolerancia, para la empatía emocional. Nosotros desde el inicio estaríamos de acuerdo con esta última tesis de Antanas, y por eso creamos un área de comprensiones humanas para consolidar las competencias ciudadanas. Usaríamos otro nombre, pero no podemos meter tantos temas. Estas van a ser trabajadas en la propuesta que le hemos hecho nosotros a la Secretaría en el 2023. Las anteriores, las de pensamiento, van a ser trabajadas. Esa es la propuesta que le hemos hecho en el 2022. Y los dos cambios más radicales que hay en este momento en la educación en el mundo, el más radical de todos, el de Finlandia, va en la misma línea que hemos propuesto nosotros en estos últimos 35 años. En Finlandia eliminan las asignaturas y todos los profes trabajan en torno a 7 competencias. Esa fue la decisión más radical, pues la pandemia seguramente ha afectado, pero estaba previsto desde el 2020 iniciar ese trabajo eliminando asignaturas. ¿Y para qué? Para lo mismo que nosotros hemos dicho en el caso de la estructura por ciclos. Uno, para fortalecer el trabajo en equipo, y dos, para fortalecer las competencias que son las esenciales. Nosotros, ustedes saben, hemos postulado 3, ellos postulan 7, pero es muy similar a lo que llegaron en Finlandia. Y en España vuelve César Coll, que es una persona que es clave y en nuestra historia fue clave. Para mí el libro que yo escribí en el año 94 y lo reescribí en el 2006, que es el libro mío pues más divulgado de todos tienen más circulación que todos los otros sumados. Yo creo que ese libro de los modelos pedagógicos fue inspirado en Coll.
fui inspirado en la idea de que él dice que todo currículo, pero esto lo vamos a trabajar posteriormente en el siguiente mes, que es un lineamiento curricular. Pero para no adelantarme mucho, él, que volvió a ser elegido dentro de 7 expertos para rediseñar el currículo en España, que no han dado, realmente les fracasó la reforma curricular de los años 80, hecha desde la perspectiva constructivista, no cuajó, no, abandonan ese modelo, van ahora hacia la idea de competencias esenciales. Ellos usan un nombre muy bello. Fue muy feo el que usaron en los 80 de aprendizajes procedimentales, pero ahora sí hablan de uno muy bello, que es el de aprendizajes imprescindibles. Entonces le preguntan, bueno, pero ¿cuáles son esos? Y dice Cole, no, pues los aprendizajes básicos imprescindibles son aquellos que si un alumno no los tiene, pues se condiciona el futuro. Entonces le dicen, bueno, por ejemplo, saber leer, escribir, entender textos. Y él dice, sin duda, pero no solo es saber comunicar oralmente o manejarse bien por internet, buscando información, contrastándola, es hoy igual de imprescindible. Y además son toda una serie de contenidos, de valores, de actitudes, van a la misma idea de cuáles son las competencias esenciales, digámoslo, pero el nombre que usan es bello, imprescindible para que la educación se concentre, ponga todo el foco en ellas. Esa fue la reflexión que hicimos nosotros en el Merani en el 80 y eso fue lo que nos llevó a 3 competencias transversales. Y esto nos permitió concentrarnos en el desarrollo integral. Ya he insistido que en esto nos nutrimos de los enfoques histórico-culturales y esto fue lo que nos permitió al mediar pensar en distintas dimensiones. Yo creo haber leído este texto, no estoy seguro, pero se los voy a dejar ahí porque es de los textos más lindos que yo haya visto, más duros, más desoladores. Es que es complejo porque es de alguien que cree muy poquito en la educación. Alguien que dice, mira, algo tenemos que estar haciendo mal porque gente formada en universidades hace cosas muy cuestionables y lo hace alguien que vivió en un campamento para judíos, una historiadora brasilera que tiene origen polaco y él dice, ella, perdón, que tiene un centro para la tolerancia, ya está en sus últimos años, ya debe estar llegando a 100 años, pero en una reflexión que le conocí hace ya unos 15 años, decía que ella era una sobreviviente, pero que los ojos de ella le hicieron ver algo que nunca nadie ha debido vivir, y era cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos, recién nacidos asesinados por enfermeras. Y decía que por eso, querido profesor, tenía muchas dudas sobre la educación. Y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos y que leer y escribir son importantes, pero solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Es una defensa de la integralidad realmente completa. Y voy a dejar unas preguntas sobre la evaluación. ¿Podríamos hacer una evaluación distinta? Por ejemplo, una evaluación más integral y no solo cómo está en matemáticas, en sociales. Una evaluación más integral que mire, no si yo sé o no sé lo que el profe me enseñó, sino si está cambiando mi estructura, si estoy pensando distinto, si estoy leyendo distinto, si estoy escribiendo distinto. Podríamos construir una evaluación que no me diga, le certifico que usted sí sabe o no sabe,
sino una evaluación que me ayude a mí a ser mejor ser humano. ¿Podríamos evaluar las actitudes? Nosotros lo hicimos hace 30 años, desafiando al ministerio. El ministerio nos dijo que no podíamos y lo hicimos. ¿Podríamos decidir la promoción teniendo en cuenta eso, por ejemplo, las actitudes? Y entonces viene mi primera intercambio. Me demoré mucho en llegar al primer intercambio y Nicolás, te cedo la palabra, te pido que arranquemos con el primer sondeo, a ver cómo están en los colegios de ustedes. Nicolás, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, Julián, y buenos días a todos y a todas. Tenemos este primer sondeo, primer intercambio de ideas y de opiniones. Son 7 preguntas. La idea es contestar estas 7 preguntas en este primer sondeo y darle a enviar. Entonces, voy a finalizar en este momento para poder compartir. Ya vamos más de 285. Llegamos a 288. Entonces, estoy compartiendo los resultados. Primera pregunta. Léelos y Sí. coméntalos. Sí, Nicolás. Hay una maestra o un maestro que tiene la mayoría de asignaturas en cada curso, 90% sí. Claramente, en casi todos los colegios, en la parte de primaria, un docente o una docente tiene la mayoría de asignaturas. Respecto a la segunda, que comentábamos hace un momento, si la decisión de promoción o no promoción de curso se toma en equipo, en reunión, con discusión y argumentación, hay un porcentaje también muy alto que dice que sí, un poquito más de 3 de cada 4 afirman que en sus colegios sí ocurre de esa manera. Para la pregunta 3, si se evalúan actitudes y además estas tienen tanta importancia como las asignaturas, está bastante dividido, bastante equilibrado, pero un poco más los colegios que dicen que no. O sea, no es tan generalizado esto de la evaluación actitudinal y que tengan una importancia igual a las asignaturas. Y Se se ve, podría decir que en la mitad de colegios sí y en la otra no. Sí, sí, en dale. realidad sí. Y también puede uno ver que en 2 de cada 3 colegios, la enseñanza de la lectura y escritura depende fundamentalmente de los profesores del área de lenguaje. Sí, sí está bastante claro el 2/3 para el sí. Y Y esa de es una las, de las metas de este programa, cambiar eso, entender la lectura, la escritura como una competencia comunicativa transversal, que la trabaja el profe del área de comunicativas, pero que la desarrolla, la consolida, la ejercitan todos los profes. Sigue. sí, perfecto. Y para las últimas 3 preguntas, en realidad el balance es bastante parecido. La 5 un poquito diferente, pero en general. ¿Qué tan consolidado está el trabajo en equipo? Diría uno que en general poco. O sea, pues hay algunos colegios que tienen bastante o inclusive mucho o una consolidación muy alta, pero en general hay un porcentaje bastante alto, superior al 60% entre muy poco y poco. Puede ser diferenciado por colegios, parece, pero con un poco más de tendencia hacia baja consolidación. Y las respuestas 6 y 7 tienen prácticamente la misma distribución de respuestas. Y es, hay baja, digamos, consolidación de criterios similares por ciclo para evaluar y para mediar a los estudiantes. La mitad contestan que poco y un 20% adicional que muy poco. O sea, 70% están entre muy poco y poco y evaluación y mediación similares por ciclo de los docentes de sus colegios. Bueno. Muy claro, te agradezco mucho, Nicolás, y vamos a señalar un aspecto del contexto que está viviendo la juventud colombiana que corresponde a mi última columna, la que escribí el martes, y que tiene muchísimo que ver con la evaluación. Uno, tiene mucho que ver para interpretar qué es lo que está pasando. Tiene mucho, es fundamental. Si uno no hace un muy buen diagnóstico de qué está pasando, realmente no podría resolver una circunstancia tan compleja. A mí me van a enviar, ayer me escribieron todos los resultados para seguir profundizando, pero estos son los que están en redes y voy a compartirlos. Pero
tengo acceso ya desde hoy a toda íntegra la información con todas las diferencias por ciudades, todo el desarrollo de esta encuesta de la que vamos a hablar. Y de esta les voy a plantear la necesidad de tener muy en cuenta en cada ciclo un cambio en el sistema de evaluación en este periodo. Si ustedes miran, son 3 estudios los que se han hecho en enero del 2020, en noviembre y en mayo. Si ustedes miran cuántas personas en Colombia, jóvenes de 18 a 32 años, creen en el presidente, confían en el presidente, 9 de cada 100. Yo he revisado estudios mundiales y nunca había visto una cifra tan bajita. Solo la encontré con Piñera en Chile en el momento más álgido, que solo el 6% confiaba. O sea, en el país se derrumbó la imagen del presidente. No confía la gente en su, perdón, los jóvenes, porque esto es una encuesta sobre los jóvenes, no confían en el presidente. Una situación bien delicada que puede conducir a un desenlace muy inesperado. 2, tampoco en la policía. En la policía sí hay un elemento nuevo porque en general había algún nivel de confianza en la policía. En este instante, 13%. Y estos son estudios de hace 8, 10 días. Es muy probable que tanto presidente como policía hoy estuvieran incluso abajo de lo que aquí aparece. También caen la alcaldía, las gobernaciones, caen en general en el país. Una aclaración es, en general la policía en ningún país del mundo depende, como sí pasa en Colombia, de las fuerzas militares. La policía en general depende del Ministerio de Gobierno en todos los lados porque son un cuerpo distinto. Es en Colombia que se nos militarizó muchas de las instituciones y una de ellas la policía. Lo segundo, ¿en quién sí confían? En ustedes. Lo que dicen los los jóvenes, es que confían en los maestros. Es muy curioso porque hay unos representantes que se han dedicado a generar mala imagen de los profesores. Lo que hay que contarles a esos representantes es que de los que menos confían los jóvenes es en los representantes. Entonces es muy interesante porque en ellos sí no confía nadie. En el Congreso de la República solo confían en el 7%, mientras que en los maestros de universidades confían en un 58%. Pero vean la paradoja. Los jóvenes no confían en su representante en el Congreso, pero es su representante en el Congreso, particularmente un grupo, un partido particularmente, se ha dedicado a estigmatizar, a generar muy mala imagen de los docentes, pero los estudiantes no le comen cuento porque en sus docentes sí confían. Esto es algo muy bonito. Yo creo que esta crisis solo la podrán resolver con una voz muy activa de los académicos, de los docentes, porque es en ellos en quienes confían. ¿En quién más confían? En las redes. Y confían mucho en realidad. Y confían en los medios de comunicación independientes. Hoy en día se han fortalecido muchísimo. Uno ve una revista como Los Danieles, bueno, con un grupo de lectores muy consolidado, redes independientes, organizaciones como Temblores publicando todos los días informaciones de cuántas denuncias hay sobre la policía. Se confía muchísimo en ello. Ya en los medios de comunicación sí se confía muy poco. Si ustedes miran, solo el 14% confía ya en RCN, en Caracol, en El Tiempo. Bueno, ya ahí sí hay un desprestigio muy alto. ¿En quién más confían? En la iglesia. La iglesia sigue manteniendo un nivel de confianza algo
alta, pero es un periodo de una crisis de confianza generalizada, con excepción, y eso es muy importante que el mundo lo sepa, que el país lo sepa, con excepción de los maestros. Pero este dato es de lo más triste y de lo más preocupante. Aumenta la tristeza y, más grave, disminuye y se desploma de manera crítica la alegría. En enero de 2020, hace nada, el 66% de los jóvenes decían que una de sus emociones fundamentales era la alegría, pero cuando le preguntaron en mayo, dijeron que no, que era la tristeza, que era la indignación, que era la ira, que era el miedo, y en la alegría solo el 5% de los jóvenes de 18 a 32 años dijeron que era la alegría. Esto yo nunca lo he visto en ningún estudio en el mundo. Esto es un momento de enorme preocupación. Y todo maestro tiene que entender, porque al fin y al cabo, nuestros jóvenes, sus jóvenes, pues son estos, están aquí reflejados. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen que la seguridad personal en el 60% de los casos ha empeorado, que la situación emocional en el 44% de los casos ha empeorado, que solo ha mejorado en el 5%. Esto es alerta roja emocional en el país con los jóvenes. Que la salud ha empeorado, que la situación económica ha empeorado en el 55% de los casos. Y si ustedes miran verde, el verde en mayo del 2021, pues no existe el verde, es decir, nada mejora, ni lo laboral, ni lo económico, ni la salud, ni lo emocional, ni la seguridad personal. ¿Por qué hay frustración? Básicamente hay tres núcleos de frustración. Uno, yo he hecho este estudio en Bogotá con los colegios públicos de Suba. Preguntarles hace 8 años cuántos aspiraban a continuar después de 11 sus estudios universitarios. Y me han dicho el 94% de sus estudiantes de colegios públicos que aspiran a continuar sus estudios. Y lo he mirado 5 años después. ¿Y qué he encontrado? Que solo se les cumplió al 10% de los que pertenecían al estrato 1. Es decir, hubo una enorme frustración, porque ¿qué es una frustración? Cuando uno tiene una expectativa y no se cumple. En Colombia, a los estudiantes de colegios públicos no se les cumple la expectativa que tienen de continuar sus estudios. Si yo hago el mismo estudio en el Merani, ¿cuántos jóvenes aspiran a continuar estudiando después del colegio? 100%. Y si miro a los 5 años, 100%. O sea, la probabilidad, puede que alguno no, por A, B, C motivo, pero si no es 100 es 99%. Entonces no hay frustración, porque se cumplen las expectativas. Pero en el caso de sus estudiantes sí hay frustración. No se cumplieron las expectativas. Y he hecho otro estudio, este no es a mi cargo, es a cargo de otro grupo de personas de seguimiento en las universidades, que encuentran una cosa tristísima, dramática. El 72% de los jóvenes que se retiran de las universidades pertenecen al estrato 1 y 2. Y no es solo por motivo económico, no vamos ahorita a analizar por qué, pero se retiran. Entonces, segunda gran frustración, solo llega el 10% del estrato 1 a educación superior, y de los que llegan, el 72% se retiran. La frustración es inmensa con la educación. 2, con la paz. Bueno, 1.140 líderes sociales asesinados desde diciembre de 2016. Esto es una vergüenza en el mundo, una vergüenza. ¿Y qué dice el gobierno? No, que es el narcotráfico. No es verdad, no es verdad. Esto es muy complejo y el gobierno no lo resuelve
no lo diagnostica, no lo reconoce. Y hemos tenido 52 muchachos que salieron a protestar muertos en 22 días en protestas en su gran mayoría pacíficas. Eso es otra vergüenza, que 52 jóvenes mueran porque salieron a la calle a decir que estaban en contra de una reforma tributaria. Pues es una vergüenza. Yo puse un trino que es muy delicado, pero donde decía, bueno, de alguna manera, que muera alguien como Jesús Santrich es comprensible, ¿no? No es triste que muera cualquier ser humano de una manera violenta, pero él se rearmó, traicionó el proceso de paz y promovió la guerra. Por lo tanto, el riesgo que él estaba asumiendo era muy, muy alto, pero no el de un joven que salga a protestar o no el de un líder social. Esos sí son realmente una vergüenza mundial y el mundo está con los ojos puestos en Colombia sin duda, sin duda. Y tendrá que haber una comisión internacional que aclare qué es lo que pasó, sin duda. Y lo otro es que 1 de cada 3 mujeres no tiene empleo juvenil, de jóvenes. 1 de cada 4 hombres o mujeres no tiene empleo. Y cuando tienen empleo, su salario es el mínimo. Por lo tanto, es comprensible esta frustración. Esto es lo que explica. Y si uno no entiende qué es lo que explica, no va a poder uno resolver. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la educación? Muchísimo. La educación tiene que ser contextual y tiene que entender qué es lo que pasa en nuestro medio. La primera derivada es que no es el momento de ponerle énfasis a las matemáticas o a las ciencias naturales o a la química o a la biología, sino a las emociones de sus estudiantes. Es un momento muy crítico donde puede aumentar la tristeza, ya está aumentando la ira, ya está aumentando el miedo, ya está aumentando el suicidio, ya está aumentando. Necesitamos una educación muy contextualizada que entienda que en este momento la prioridad es lo emocional, que entienda que en este momento no es momento de decir usted sacó 5 sobre 5 en cálculo, ni 4,8 en lenguaje, no, este es un momento de acoger, de apoyar, de acompañar. Nosotros, por ejemplo, en el Medani suspendimos la evaluación sumativa. No es el momento de calificar, no. Cuando uno ve estos datos de que la alegría está en el 5% de los jóvenes, no es momento de calificar, no. Es momento de una evaluación formativa, usted va, le falta, no incluido, no tenga en cuenta, pero nosotros no vamos a registrar estas calificaciones. Y dejo dos preguntas. Una, esta caricatura que me parece siempre, me ha parecido una belleza, desconozco su autor, en realidad no podría decirlo, pero es si deberíamos hacer la misma evaluación a personas que tienen condiciones, desarrollos, competencias tan distintas. Nosotros creemos que no, y por eso tenemos un sistema de evaluación que algún día hablaremos distinto, donde se le hace una prueba a unos estudiantes y otra prueba a otros estudiantes. Porque es un poco absurdo decirle a todos, a ver, elefante, a ver, mono, a ver, pez, todos trepen el árbol. No, pero para que la selección sea equitativa, hacer la misma prueba a personas con desarrollos, con competencias distintas, nos parece muy equivocado. Y dejo una pregunta de Vygotsky que me parece interesante, que está en un texto que se llama Bases de Pedagogía. Después se cambió el nombre por Educación Infantil Inicial. Imaginemos, dice Vygotsky, a un niño que crece entre personas sordas, con padres y familiares sordos. Puede adquirir
el lenguaje? Esa es la pregunta. Y yo cierro hoy solo con un principio. El primer principio para entender los ciclos es de que tenemos distintas dimensiones, pero esas dimensiones conforman una estructura. Este es un principio contrario al de Colbert, contrario al de Piaget, contrario al de Freud, contrario a quienes le dieron demasiada importancia a una dimensión. Y si no, son distintas las dimensiones. Y por lo tanto hay interdependencias entre cada una de esas dimensiones. ¿No todas se desarrollan al tiempo? No, no. ¿Y cuáles dimensiones? Uno, y esta es otra diferencia con pedagogía conceptual, que pensábamos inicialmente solo 3 dimensiones y dudamos en la tercera, era muy clara la cognitiva y la socioafectiva, pero la tercera a veces cambiaba. Nosotros en educación sí creemos que debemos hablar de 5. Uno, la que tiene que ver con la cognición. 2, la que tiene que ver con el desarrollo socioafectivo, la empatía, la sensibilidad, la ética. 3, la que tiene que ver con las acciones, con las transferencias, con la praxis. 4, y es que en educación es clave, la comunicativa. Leer, escribir, esa es distinta a la cognitiva, sí. ¿Puede alguien tener más desarrollo cognitivo que comunicativo? Sí, puede. ¿Puede alguien tener mejor desarrollo comunicativo que cognitivo? Sí, eso sería un poco más discutible. Y quinta, la social, la posibilidad uno de leer al otro, interactuar con el otro. Entonces la educación tendría que trabajar en torno a estas 5 dimensiones. ¿Y qué pasaría si nos dedicáramos solo a una? Bueno, qué pena, hoy no he dicho, pero esto sí es algo que ya todos deben saber. Cualquier pregunta, en este instante, la que quieran, escríbanla. Allá hay un grupo, siempre hay un grupo del Merani. Ese grupo va a comentar. Sé que hay tesis que pueden generar lecturas distintas, sin la más mínima duda. Esa es la democracia, ojalá fuera así el país, ojalá hubiera diversidad de interpretaciones, las necesitamos. Ya lo dije y lo decía como recordaba en el caso de la matemática, nunca hay un camino, una solución, una interpretación. Quienes creen eso es porque están en modelos muy peligrosos para la democracia. Quienes creen eso están en un extremo muy radical que no permite ver los matices, las contradicciones, las tensiones. Entonces, cualquier pregunta, comentario, ahí hay un grupo de maestros del Merani y de cada una de las vinas que van comentando y además van leyendo los comentarios de ustedes. Les recomiendo este texto de Merani, es el primer texto que él escribió, es súper original cuando habla de los hijos y se hace esta pregunta. ¿Qué pasaría si los educadores le diéramos demasiado peso a una sola dimensión, a la cognitiva? Y él dice, formaríamos un monstruo. Si solo pensáramos en la cognitiva, no, el ser humano requiere que sus maestros trabajen sus ideas, pero también su corazón, también su socialización, también su comunicación, también su empatía. En suma, dice Merani, educar a nuestros hijos no es formar un sabio, ni tampoco dejar crecer un salvaje ignorante. No se puede ni concentrarse en lo cognitivo, ni abandonar lo cognitivo. Educar es crear un perfecto equilibrio entre el individuo como ser que piensa, razona con su propia cabeza y no con la de otros. Ahí adopta la definición de Kant de educación, enseñar a pensar con criterio propio, pero sigue, y el grupo social que lo rodea, en el cual ha nacido y en el cual vivirá. Educar es formar un ser totalmente integrado,
tanto en el aspecto individual como en el social. Ahí Merani está insistiendo en las distintas dimensiones. Y aquí Wachenberg plantea un elemento clave de la cognitiva, y es qué es lo que hace uno en la cognitiva. El gozo intelectual por comprensión, y fíjense que une dos dimensiones porque habla es de gozo, o sea, de pasión, o sea, socioafectivamente, pero el gozo intelectual por comprensión ocurre en el momento exacto en el que uno descubre que dos cosas diferentes tienen algo en común. Esa es la generalización de la que hablábamos cuando hablábamos de las competencias. Y Mario Carretero, en un texto que a mí me impactó desde el día que lo leí, dice, vea, no es solo como creía Piaget, y él es piagetano, pero él es post-piagetano. No solo tiene que ver con operaciones, también tiene que ver con conceptos, con contenidos, con herramientas. En definitiva, dice él, si queremos que los alumnos comprendan la estructura y la dinámica de los fenómenos sociales, es preciso que los proporcionemos ambos aspectos. Habilidades inferenciales, es decir, operación intelectual. El nombre que nosotros le venimos dando en pedagogía dialogante es procesos de pensamiento, y marcos o redes conceptuales. El nombre que nosotros le damos desde pedagogía conceptual es instrumentos del conocimiento. Entonces, lo cognitivo nos dota de herramientas para saber lo que uno hace, para saber cómo lo hace y para saber por qué se hace. Nos permite operar, pero no solo el proceso de pensamiento, también el concepto, también el instrumento, también la herramienta. Y por eso hemos planteado analogías como esta. En un taller, ¿qué es más importante? ¿Las herramientas o las habilidades para usarlas? Ustedes tienen dos talleres. En uno hay muy buenas herramientas, pero los trabajadores tienen muy poca habilidad. Y en el otro los trabajadores tienen mucha habilidad, pero no tienen herramientas. Es una pregunta falsa porque en realidad necesitamos tanto herramientas como habilidades. Pero lo socioafectivo nos permite comprendernos a nosotros y a los otros. Hoy sí que necesitamos esto. Hoy sí que necesitamos empatía. ¿Cómo puede un ministro de Hacienda no darse cuenta de qué iba a pasar si planteaba una reforma para golpear a los golpeados? En un país donde la mitad de la gente vive con menos de 320,000 pesos al mes. Hacer una reforma para aumentar la tributación de ellos, subiendo el IVA. O sea, qué falta de empatía de un presidente de la República presentar esa propuesta. ¡Qué falta! Y ahora presentar una reforma a la salud. ¡Qué falta de empatía! Y también necesitamos empatía para entender lo que están sufriendo cada vez que se bloquea un Transmilenio y tienen que volver a la casa a pie, lo que están sufriendo todos los que venden sus productos que no les llegan por los bloqueos. También eso es empatía la que nos falta. No hemos aprendido como sociedad a dialogar. Y cierro y voy terminando para darle la palabra a Nancy, insistiendo que son distintas dimensiones. Una la que tiene que ver con nuestras ideas, nuestros procesos, la cognitiva, otra la que tiene que ver con la comunicación, y se relacionan, claro. Si yo tengo ideas más claras, me queda más fácil explicarlas, sí, sin duda. Otra, la que tiene que ver con la empatía, los sentimientos, la comprensión de los otros, y esto se relaciona con la cognitiva, claro. Si yo
comprendo, es más probable que tenga mayor deseo de estudiar, de entender, sí, sin duda. Una dimensión social y una dimensión práctica, una dimensión que tiene que ver con las transferencias. Y esta es una frase que yo les insisto a los estudiantes cuando un profe le dice que no puede explicar algo porque es muy complejo. Yo no les creo a esos profes y creo más bien lo que decía Albert Einstein. Y es que si un profe no puede explicar algo de forma muy sencilla, es porque no lo entiende suficientemente bien. Cualquier tema, hay que ver a Carl Sagan como nos explicaba los temas más complejos de maneras profundamente sencillas. Entonces, están relacionados, sí. Quien piensa mejor es muy probable que es porque haya leído más y la lectura nos ayuda a pensar, sí. Y quien tenga dificultad al escribir, es probable que su dificultad no solo sea al escribir, sino también al pensar. Y el estudiante que está más motivado, en general, aprende más, sí, sin duda. Y la autonomía o el interés tiene una dimensión cognitiva, sí, quien es más autónomo tiene dimensión socioafectiva, tiene ideas también más independientes. Y la persona que más queremos, que más amamos, suele ser la persona con la que más hablamos, más interactuamos, más nos comunicamos, pensamos con ella o con él de manera cada vez más frecuente, sí. Y por eso termino con la frase de que cuando una mujer dice o un hombre dice, creí que tú eras responsable y resultaste una vaga o un vago y muy irresponsable, me equivoqué al casarme contigo, pues también está diciendo que cometió un error cognitivo. Pensé que tú eras. Entonces, ¿hay interdependencias? Sí. Ya no alcanzamos. En la próxima sesión arrancamos con las preguntas porque de hoy en 8 volvemos y preguntaría si está Nancy, para que Nancy nos dé unas palabras. Invitaría también a todos a que pregunten, a que comenten, para que nuestro equipo de profes vaya reflexionando lo que va a ser la sesión de preguntas, lo que va a ser el taller que vamos a trabajar en torno al concepto ciclo. Nancy, bienvenida Nancy. No sé si me están viendo, me están escuchando. Escuchando, sí. Y Perfecto. vamos a quitar mi presentación y ahora te vemos. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Pues hoy nuevamente aquí reunidos. Ayer tuvimos una jornada también, como lo señalaba Julián, con un grupo muy importante de estudiantes, jóvenes, maestros, un vínculo interesante entre colegios privados y colegios públicos. La universidad, en este caso la Sergio Arboleda, y esos son de los asuntos que hemos venido dinamizando, donde también afortunadamente hemos contado con el apoyo del Instituto Alberto Meral. Pues yo quisiera en este ejercicio ya de cierre y escuchando el trabajo que nos propone el instituto, que lo ha venido animando con este grupo de colegios a los cuales indiscutiblemente que lo primero que debemos decir es agradecerles a los maestros, que en una circunstancia tan particular como la que está viviendo el país, como la que los maestros han estado acompañando desde una premisa que también hemos acompañado mucho y nos recuerda al profe Abel, que este tipo de acciones que desarrolla el magisterio a nivel de Bogotá y del país también está formando tanto a los maestros como a los estudiantes y a sus comunidades. Es muy importante reconocer que hoy en la actividad que se viene generando por las circunstancias que ya ampliamente se han comentado y que las he visto también en comentarios muy interesantes aquí por el chat,
los maestros estén como un acto también de resistencia y de compromiso acompañándonos en este proceso formativo. Entonces ese agradecimiento va unido a ese esfuerzo, a ese compromiso que han adquirido, pero también a esa voluntad de seguir aprendiendo alrededor de una propuesta que pues hemos defendido desde hace mucho tiempo, y es que la reestructuración del currículo, la posibilidad de plantearnos unas nuevas maneras, no necesariamente nuevas, llamémoslas así, sino unas maneras que le den sentido a lo que hacemos en los colegios, al desarrollo de ese currículo en nuestros colegios, pasa también por la posibilidad de encontrarnos, de reflexionar, de conversar y de hacernos, de pararnos en los hombros de los gigantes. Esa reflexión me parece interesante. Tú has planteado con el equipo del instituto a una serie de autores que han, pedagogos, la mayoría de ellos, otros que sin estar directamente en el ámbito de la pedagogía se han preocupado sobre el tema del desarrollo del pensamiento, del desarrollo del ser humano en su integralidad, y por supuesto que creo que eso nos viene muy bien. Hacia una mirada un poco sobre ese esfuerzo que también Bogotá ha generado y que yo creo que ha sido diferenciado. Tú has señalado que Bogotá quedó como en un stand-by en la propuesta de reorganización por ciclos, en la concepción misma de los ciclos. Y cuando hemos tenido presencia en algunos colegios, digo, eso es diferenciado. Hay colegios que seguramente por la falta de apoyo de la institucionalidad no han logrado generar unas transformaciones como las que se han planteado allí, pero que sí se han concentrado mucho por el núcleo central de lo que significa pensar la transformación desde los ciclos. Y esto pues lógicamente va encadenado con una posibilidad que tenemos los maestros y maestras en los colegios, y es que efectivamente no todos hemos tenido formaciones similares. Algunos que hemos tenido formaciones en las escuelas normales o en las licenciaturas, reconocemos que allí también había un paradigma sobre lo que era la escuela, lo que era la enseñanza y el aprendizaje, y eso también nos ha marcado frente a lo que hemos hecho, o bien como maestros o bien como rectores. Me llevó de inmediato a ubicarme en ese momento en que fui rectora de uno de los colegios de Bogotá y hacíamos una reflexión con los maestros a propósito de otras circunstancias que estaban, porque ahí volvemos a lo que también decíamos ayer, Julián, que el tema de lo contextual se vuelve supremamente importante. No podemos pensar que porque tuvimos una formación X o Y llegamos y eso lo perpetuamos en nuestros colegios, en las propuestas que desarrollamos, estamos cumpliendo porque tenemos la idoneidad que está establecida en la ley, que de pronto está dada por un documento, por un título, por un reconocimiento, por un escalafón, ¿por qué no? Sino que es necesario, y yo creo que esa es la virtud de lo que hacemos en los colegios y lo que hacemos en pedagogía, es que siempre estemos en esa actitud de pensar, de proponer, de transformar, de hacer prospectiva, palabra que también agradezco muchísimo. Entonces, este paso como por la historia, en ir y volver, en pararte en la época de los 80, en mirar qué fue lo que pasó con el movimiento pedagógico, qué fue lo que se promulgó desde la ley 115, esa pregunta que también planteaste sobre cómo se aprende. Yo he intentado, pues a veces no lo logra uno mucho, pero como que el lenguaje también configura una posibilidad de comprendernos. Cuando encontramos que muchos decimos que la clase que dicto también nos coloca en una situación de decir, no somos dictadores de clase, no somos maestros que ayudamos a transformar unas condiciones que se dan en unos contextos escolares particulares, y eso implica necesariamente siempre hacernos la pregunta sobre cómo aprendemos, no solamente cómo aprenden nuestros estudiantes, sino cómo aprendemos nosotros mismos, cuáles son los asuntos que no se resolvieron en su momento por las razones que también podríamos en algún momento discutir, y sería una reflexión interesante. Muchos de nosotros tenemos unas limitaciones, yo particularmente las tengo para el aprendizaje del inglés, y yo creo que mis maestros hicieron su mayor esfuerzo, pero también allí hay una serie de asuntos que dependen más
de lo intrínseco, de lo que no llama estar interestructurado, o sea, también hacer un reconocimiento. Ayer lo utilizaba, la palabra metacognición se vuelve muy poderosa para comprender estos procesos que no necesariamente están vinculados a la institucionalidad de la escuela, del colegio, del aula, sino también a la capacidad de comprender cómo aprendemos. No todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos las mismas capacidades desarrolladas o intereses, que también se ha planteado, y esto es lo que nos ha brindado indiscutiblemente esta posibilidad de encontrarnos. Cuando veo que estamos conectados más de 500 personas, que muchas de ellas tienen formaciones diversas. Yo veía ahí en los comentarios profes que hacían preguntas sobre por qué la institucionalidad intenta como enmarcar todos los procesos de aprendizaje en unos asuntos que generalmente son dados más bien, yo lo diría, desde los mínimos. O sea, porque el ministerio plantea unos aprendizajes básicos, unos DBA que dicen, bueno, hagamos por lo menos esto. Entonces uno dice, está planteado desde unos mínimos, está planteado desde algunos asuntos que son externos a la dinámica misma, a la posibilidad misma que tienen los colegios y a la dinámica misma de lo que significa comprender cómo se aprende. Entonces eso me parece también muy poderoso y pues la verdad que en este momento con varias de las frases, de los enunciados que han manifestado, si yo pues volví nuevamente a la época de rectora, a la época de maestra, si yo en este momento fuera rectora de colegio, si fuera una maestra que enseña matemáticas o en lo que siempre me mantuve como un respeto profundo, las colegas que enseñan en los niveles del primer ciclo, preescolar primero, las maestras que enseñan a explorar, a leer, a escribir, yo creo que tendría ahí una oportunidad muy importante, cómo concentrarnos, cómo definir aquellos elementos que son esenciales y cómo dejar de lado todo aquello que nos inunda, o bien porque lo manda la Secretaría de Educación, nosotros mismos, o el ministerio, o porque hay otras demandas que llegan a la escuela, y me concentraría en eso que son los aprendizajes esenciales, los primordiales, los que se requieren para que los niños, desde que inician su proceso formativo, puedan adquirir esas habilidades, esas competencias, esas capacidades para seguir aprendiendo. Entonces, Julián, con tu equipo, muy complacidos de siempre acompañar este ejercicio. Creo que es una de las posibilidades, bueno, planteamos esta posibilidad de acompañar institucionalmente a los colegios porque es otra modalidad de formación. No es fácil defenderla. Dependemos muchísimo de que los maestros sigan con ese impulso, se mantengan hasta el final, que superemos las dificultades que puedan presentarse, para que al final también podamos decirle a la Secretaría de Educación y al Ministerio que es muy importante acompañar al colegio en su conjunto, a los rectores, a los coordinadores, orientadores, a los y las maestras, y así como lo hicimos ayer, pues que también estén los jóvenes, que también estén, creo que nos recuperamos muchísimo más de lo que nos dicen los jóvenes, de lo que están haciendo sus maestros, que cuando pensamos nosotros mismos la acción que estamos desarrollando. Entonces, muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien ya en el trabajo por equipos, por BINAS. Estaremos siempre muy pendientes con el equipo de la dirección. Muchas gracias y que tengan un buen resto de mañana. Bueno, un abrazo y nos volvemos a ver de hoy en 8 para ya mirar los principios. Y como tú dices, Nancy, sí hay que agradecer mucho en un contexto de un país tan convulsionado que estén 500 maestros aquí trabajando. Enorme gratitud, tienes toda la razón. Un abrazo. Nancy, muchas gracias. Gracias a todos, feliz tarde. Chao a todos. Feliz tarde, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias a todos. Sí, muchas gracias.